Vemos a David Hume. Vivió entre los años 1711 y 1776 y consideraba el conocimiento como la impresión sensible de los recuerdos. El empirismo se dio entre los años 1588 y 1776. Seguimos con el racionalismo. El racionalismo tenía un afán por usar la razón como vía efectiva de conocimiento y produjo ideas pedagógicas que reconocían el fin supremo de la educación, la moral y la moral cristiana. Su principal exponente es Renato Descartes, quien vivió en los años 1596 y 1650. Planteaba el problema esencial del método, siendo la duda el punto de partida del conocimiento. Seguimos con Blas Pascal, quien vivió en 1623 y 1662. Hablaba de la deducción matemática, el tipo perfecto del conocimiento, asentada en el corazón y nutrida por la inspiración de Dios. Seguimos con Gottfried Guillermo Leibniz, quien vivió en 1646 y 1714. Advierte la necesidad de reconocer los átomos formales, a los cuales también le llamaba mónadas, dotados de unidad y fuerza como el conjunto de todos los seres. Esta etapa del racionalismo duró entre los años 1596 y 1781. Seguimos con el iluminismo italiano, que es una crítica al iluminismo y restringe posturas exageradas que tenía el iluminismo. Su exponente Juan Bautista Vico, quien vivió entre los años 1668 y 1744, quien reivindicó el valor del conocimiento histórico. Esencia de la educación era formar hombres correctos, cultivando la memoria, el ingenio y el entendimiento. Su obra sobre el plan de estudios en nuestros tiempos. El iluminismo italiano se dio entre los años 1668 y 1782. Seguimos con el enciclopedismo. Se dio en Francia y es un culto a la libertad de la razón desbordada en libertad del sentimiento y expansión del pensamiento. Aquí se dio la enciclopedia, una gigantesca obra que contenía el saber y el criterio de la época. Su más alto representante es Juan Jacobo Rousseau, quien vivió entre los años 1712 y 1778. Su gran obra, Emilio, el que se dedicaba al naturalismo y define la educación como la finalidad de enseñar al individuo el oficio de ser hombre, influyendo en la sociedad y fomentando el desarrollo natural. El curso del desarrollo de la vida sirve como contenido y proceder de la educación. Esta etapa se dio entre los años 1712 y 1778. En la etapa del filantropismo, Juan Bernardo Bachelot, quien vivió entre los años 1724 y 1790. Su obra, El libro del método para padres de familia y naciones. La educación tiene como objetivo preparar una vida útil cultivando conocimientos prácticos. Esta etapa duró entre los años 1721 y 1790. El neohumanismo. Su principal exponente, Emmanuel Kant, quien vivió entre los años 1724 y 1804. Aplicó el método crítico, que se le llamaba también didáctico y trascendental, y es un cambio para entender todas las formas de la cultura. Rechaza el proceder metafísico y casual, integrando la doctrina pedagógica de la cultura. Su obra sobre pedagogía y considera la educación que promueva la elevación del hombre. Seguimos con Wolfgang Goethe. Este pensador vivió entre los años 1749 y 1832. Su obra, Años de aprendizaje de Guillermo Meister, Años de viaje, y advierte que cada individuo cultive una forma eficaz de vida donde la acción individual sea útil para toda la sociedad. Juan Pablo Richter. Este pensador vivió entre los años 1763 y 1825. Su obra, Levana, o Teoría de la Educación,
Considera al niño como sujeto del porvenir y al educador como artista formador del hombre ideal. Jorge Guillermo Federico Heger. Este pensador vivió en los años 1771 y 1831. Considera la educación como paso del espíritu subjetivo al espíritu objetivo y finalmente al espíritu absoluto. Juan Enrique Pestalozzi. Este pensador vivió entre los años 1746 y 1827. Entre sus obras, mis investigaciones sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano y el canto del cisne. Considera a la educación, su punto de partida es la moral y la religión y debe ser popular, generalizada y gratuita. La vida humana es esencialmente social. Seguimos con Guillermo Augusto Federico Frober. Vivió entre los años 1782 y 1852. Era considerado el teórico de la educación infantil. En su obra, La educación del hombre, y el punto de partida de la educación humana debe ser la acción y la fantasía que produce el juego. Por último, Juan Federico Herrera, quien vivió entre los años 1776 y 1841. Es el pedagogo más influenciado en el pensamiento educativo. ¿Qué más influenciado en el pensamiento educativo? No se puede hacer pedagogía sin Herrera. Encontró el fundamento y fin de la educación en la ética, obras, pedagogía general, derivada del fin de la educación y el bosquejo de pedagogía. Por último tenemos la época contemporánea. Actualmente los filósofos e ideólogos se plantean y replantean el problema del hombre y su formación, aumentando así la variedad de doctrinas. Entre ellas tenemos nueve corrientes filosóficas que se diferencian en la actualidad y se preocupan por el hombre y su formación. Estas son el evolucionismo, el cristianismo moderno, el marxismo, el pragmatismo, la filosofía social, la filosofía cultural de los valores, el historicismo e historicismo trascendental, el existencialismo y la filosofía analítica. Primero, el evolucionismo. Es la derivación del positivismo y explica la naturaleza infantil y del proceso real de la educación. Incluye nociones metafísicas hasta conceptos pedagógicos. Su primer exponente tenemos a Carlos Darwin, quien vivió en 1809 y 1882. Tenía un afán por comprender científicamente la descendencia de las especies y el origen del hombre. Construyó un sistema filosófico con nociones metafísicas, conceptos pedagógicos, la construcción ética y la base zoológica. Herbert Spencer, quien vivió en los años 1826 y 1903. Su obra, La educación intelectual, moral y física, postula que la formulación científica representa el instrumento del que se debe valer el hombre para regir su vida social, moral y física. En total, el evolucionismo se dio entre los años 1798 y 1903. Seguimos con el cristianismo moderno, al que también se le llama catolicismo. Es una doctrina integrada a partir del Evangelio, destacando a Dios. Cristo y la Iglesia interpretan la doctrina y la obra de la Iglesia. La religión le abre al hombre el camino de una vida espiritual y debe ser el punto de partida y norma de toda educación. Su primer exponente, Otto Wilhelm, nació en 1839 y murió en 1920. Su obra didáctica como teoría de la formulación en sus relaciones con la investigación social y con la historia de la educación. La religión debe ser el punto de partida y norma de toda educación. Esta etapa duró entre los años 1839 y 1920. Seguimos con el marxismo, que explica los fenómenos económicos como base de todas las actividades humanas y reconoce a la religión como movimiento superador. Se inquieta por el proletariado y está en contra del capitalismo. Es una doctrina pedagógica basada en la vida social y la disciplina de la educación técnica. Carlos Marx, su principal exponente, quien vivió entre los años 1818 y 1883, y acompañada
acompañado de Federico Engels, quien vivió en 1820 y 1895. El marxismo se dio entre los años 1818 y 1934. Seguimos con el pragmatismo. El pragmatismo es una doctrina explicativa de la acción humana personal tendiente a conservar la vida y la participación social. Su objetivo es promover la participación de todos sus miembros para eliminar diferencias, para poder triunfar en la vida y llegar a la democracia social. Primer exponente tenemos a William James, quien vivió en 1842 y 1910. Fue el fundador del pragmatismo y dio lineamientos para construir una importante doctrina pedagógica. John Dewey vivió entre los años 1859 y 1952. Su obra, Democracia y Educación. El objetivo de la educación debe ser promover la participación de todos sus miembros, eliminando diferencias de fortuna e ignorancia para llegar a una democracia social con igualdad de derechos. El pragmatismo se dio entre los años 1842 y 1952. Seguimos con la filosofía social. La filosofía social tenía su principal exponente Pablo Nator, quien vivió en los años 1852 y 1924. Su obra, Pedagogía Social, y es una explicación del sentido ético de la vida social. Propone un sistema escolar que involucra la participación gradual del educando. Consideraba la educación como el progreso y la labor permanente de cada sociedad y de toda humanidad. La filosofía social se dio entre los años 1854 y 1954. Seguimos con la filosofía cultural de los valores. Su primer exponente es Guillermo Rinderbaum, quien vivió en los años 1848 y 1915. También aparece Jonas Kohn, quien vivió en los años 1869 y 1947. Fue el creador de un sistema de filosofía educativa y su obra Pedagogía Fundamental. El fin de la educación debe ser la culturización del educando por medio de la asimilación de los valores. Esta etapa se dio entre los años 1848 y 1947. El historicismo. El historicismo está fundamentado en la filosofía de la vida del espíritu, que es vida cultural. La educación es una etapa de la historia del individuo y la cultura es el producto constante de la historia de la humanidad. Su principal exponente, Guillermo Dilthey, quien vivió entre los años 1833 y 1911. Este pensador se apoya en el método de la comprensión. Esta etapa del historicismo se dio entre los años 1833 y 1944. Otra etapa que tenemos en la época contemporánea es el existencialismo. Y su objeto de reflexión es la existencia individual, la actividad orientada hacia el logro de una meta subjetiva para encontrarse a sí mismo, eligiendo su destino en actos de libertad. Por último, la filosofía analítica, con Ludwig Wittgenstein, quien vivió entre los años 1889 y 1951. Decía que la realidad objetiva es lo único que interesa. El conocimiento está encomendado a la ciencia y proviene del análisis del lenguaje originado por confusiones lingüísticas que originan problemas y conflictos filosóficos que tratan de explicar los hechos y su relación. Esta etapa se dio entre los años 1889 y 1951. Muchas gracias y a continuación les presento la bibliografía.